Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 22, en la versión Reina Valera Gómez. Dice, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, dijo el Señor Jesucristo. Pero noten que en la versión del año 1960 de la Reina Valera, faltan las palabras sin razón. En lugar dice en la 60, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Noten la gran diferencia. Faltan las palabras sin razón. Y esto es un gran problema porque, no, primeramente, las palabras sin razón son basadas en las palabras, en una palabra en griego que es aike, ¿ok? Aike es la palabra en griego traducido en la Reina Valera Gómez como sin razón, ¿ok? Y aquí está el mismo versículo en el Nuevo Testamento en griego, en el Textus Receptus. Ahí está la palabra aike, que es traducida en la RVG como sin razón. Pero en los textos críticos, como el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Unida, noten la palabra en griego aike hace falta, no aparece. Entonces, y otra cosa que es interesante es que en la original, ¿ok? La Reina Valera original del 1602 de Cipriano de Valera, él usó la palabra locamente en vez de sin razón. Ok, entonces la palabra que usó Valera en su revisión original es diferente que la de la RVG, pero por lo menos él tradujo la palabra, ok, aike, como locamente. Por lo menos él tiene algo para representar la palabra en griego, aike. La RVG dice sin razón. ¿Por qué esto es un problema? En las otras Biblias que faltan las palabras sin razón. El problema es que cuando el versículo no tiene las palabras sin razón, ahora lo que dice el versículo es que cada vez, todas veces, cuando alguien tiene enojo, cuando alguien está enojado, cada vez es algo pecaminoso. Pero eso es incorrecto. El Señor Jesucristo en Mateo 5:22 nos está enseñando que hay veces cuando nuestro enojo es justificado. No siempre, cuando alguien está enojado, no siempre es pecado. Hay veces cuando tienen razón. Hay veces cuando tenemos razón si estamos enojados. Por ejemplo, mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Noten, airaos, pero no pequéis. Entonces, hay una manera de tener enojo sin pecar, conforme a este versículo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Marcos capítulo 3, versículo 5, en cuanto al Señor Jesucristo, dice de él, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Noten que el Señor Jesucristo mismo estaba enojado con los judíos religiosos
que eran hipócritas. Jesucristo estaba enojado con ellos, pero ¿fue algo pecaminoso? ¿Cristo estaba en pecado cuando él tuvo enojo en contra de los judíos religiosos? Claro que no. Jesucristo es perfecto. Andaba sobre la tierra sin pecado, perfectamente, ¿verdad? El único ser humano que andaba, que caminaba sobre la tierra perfectamente y sin pecado. Pero si Mateo 5:22 no tienen las palabras, no tienen las palabras sin razón, ahora tenemos un versículo, como en la 60, que nos dice que en toda ocasión que cuando alguien está enojado, que es algo pecaminoso. Eso es incorrecto. Jesucristo no estaba pecando cuando él estaba enojado con los judíos religiosos. ¿Y qué de Dios mismo? Salmo 7, versículo 1, dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces, Jesucristo nos estaba enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 22, que hay veces cuando tenemos razón, cuando estamos enojados. Hay veces cuando tu enojo está justificado. Pero si omiten las palabras sin razón, como hacen las 60 y los textos críticos, ¿ok? Ahora tú haces un pecador del Señor Jesucristo mismo, porque aún Cristo a veces estaba enojado. Pero Mateo 5:22 nos revela que hay veces cuando el enojo no es pecaminoso. Entonces, aquí está un ejemplo nada más. Y hay un montón, hay muchos otros ejemplos, pero aquí está un ejemplo que demuestra la pureza de la Biblia Reina Valera Gómez, que está basada en el Textus Receptus. El Textus Receptus tiene la palabra hay que, pero la 60 no traduce la palabra hay que, y por no traducir la palabra hay que, nos deja con un gran problema en nuestras Biblias. Entonces, gracias a Dios por una Biblia como la Reina Valera Gómez, que nos dice la verdad acerca de la palabra hay que, basada en el Textus Receptus. Que Dios les bendiga.